cirujana vascular aquí en la OSI Araba y vengo a hacer una pequeña actualización sobre el manejo de infección protésica en cirugía vascular, basándome un poquito en una guía que se ha publicado el año pasado a nivel europeo, a nivel de la Sociedad Europea de Cirugía Vascular. Como una pequeña introducción para saber de lo que estamos hablando cuando hablamos de infecciones vasculares, infecciones de prótesis vasculares, pues os he hecho esta diapositiva en la que hablamos de los puntos básicos, ¿no? Es difícil determinar la incidencia, la literatura refleja sobre todo series de casos, pero bueno, sí que hay pues reportados en la aorta abdominal 0,19 en cirugía abierta, 0,16 en EVA y en las periféricas hasta el 2,8%. La evidencia de la que disponemos para ayudarnos a tomar decisiones en esas patologías que son muy serias, con una morbimortalidad alta, pues es bastante poco robusta. Se basa principalmente en series de casos y eso de hecho se refleja en la guía desde el inicio. La patogénesis es variada, puede ser desde una ruptura de la cadena de esterilidad durante la cirugía, puede ser una infección posterior del paciente con una bacteriemia que contamine la prótesis, un crecimiento bacteriano intraarterial, pues por una prueba invasiva posterior que lleva a una contaminación, puede llegar a presentar fístulas, pero clínicamente hay mucha variabilidad, desde síntomas leves a una sepsis o un choque hemorrágico por una ruptura, por ejemplo, de la anastomosis de una prótesis. Y luego ya hay síntomas como más específicos en determinadas localizaciones que luego os comentaré. Para que os hagáis un poquito una idea de qué hablamos cuando hablamos de material protésico, pues os pongo esta foto. Aquí vemos una endoprótesis de las que introducimos en la aorta, que hay también una ilustración de un poco cómo es la colocación infrarrenal de una endoprótesis dentro del saco aneurismático. Se ven también unas prótesis de tejido y unas prótesis de plástico, que es el PTFE. Veis también una ilustración de cómo cosemos una prótesis aortobifemoral en cirugía abierta en la aorta y de cuáles son las zonas que tratamos en los bypasses periféricos. Ahí hay en ese modelo pues, un acceso inguinal, primera porción poplitea, tercera porción poplitea, troncos distales. Estas son fotos nuestras, de nuestras cirugías, y en la primera vemos un parche femoral de pericardio bovino sobre la común y la bifurcación de superficial y profunda, y en el otro lado pues es la entrada de un bypass en tercera porción poplitea, un bypass de PTF en este caso. Entonces, ¿cuál es el gold estándar terapéutico? Pues la antibioterapia dirigida, la retirada de material, el desviamiento de tejidos y la reconstrucción arterial. Todo esto está muy bien, pero luego, como veis, en cada punto hay un montón de cuestiones sin resolver. Si no hay cultivos positivos, ¿qué muestras hay que tomar? ¿Cuánto tiempo le pongo antibiótico? ¿Le quito toda la prótesis cuando lo opero o solo una parte? ¿Desgridamos todo lo que encontremos? ¿Hacemos una reconstrucción en el sitio o sacamos el bypass por una zona no infectada? Entonces, por todo esto es por lo que las guías terapéuticas, pues sobre todo en este tipo de patologías, pueden ser de utilidad y por esas razones por las que decidí utilizarla un poco como base para la presentación. Como ya os comentaba, la evidencia que nos da mucha tranquilidad, en este caso, pues bueno, aquí reflejo un poco la que utilizan a la hora de referirse a las recomendaciones específicas que dan en la guía. Pues aquí va a ser mayoritariamente C y nivel 2, 2A, es decir, basada en consensos de expertos, en estudios retrospectivos, en series de casos y con evidencia, bueno, pues no muy clara de todo. De hecho, por ejemplo, respecto al gold estándar, las dos recomendaciones específicas que dan no se pueden meter en nada más, es que hay que ponerles antibiótico y que hay que llevarlos a estos pacientes a un centro de alto volumen y experiencia. Como veis, ayuda. Entonces, empezamos por la parte de consideraciones generales de la guía, con la primera parte, que es el diagnóstico. Aparentemente, diagnosticar una infección puede parecer sencillo, pero en realidad pues existen como un montón de clasificaciones para ordenar un poquito la presentación clínica y ayudar a determinar el diagnóstico, a tener la seguridad de la terapéutica y también a orientar un poquito el tratamiento, la certeza diagnóstica, perdón. Esta primera clasificación que reflejan en la guía es la del CDC y habla sobre todo de planos de infección de la piel, ¿no? Pues de piel, de tejido subcutáneo, etcétera, pero no hace referencia a si está involucrado en la prótesis en esos signos clínicos de infección. Hay otras tres clasificaciones más que hablan de aquí y así, pues eso, de
planos de infección, incluyendo o haciendo referencia específica a la prótesis, y finalmente la última clasificación, que es la que nos van a recomendar que utilicemos, es esta, la MAGIC, que es un consenso de un grupo publicado en 2016, que organiza un poquito en criterios mayores y menores. Y aquí ya nos dan un poco más de seguridad porque nos dicen que tengas un diagnóstico de sospecha en caso de un criterio mayor o 2 o más menores de diferentes categorías, y un diagnóstico en caso de un criterio mayor más un criterio menor. Y como veis, los criterios se dividen en mayores y menores también en clínicos, radiológicos o de laboratorio. En criterios mayores, pues push en la zona de la prótesis, una exposición de la prótesis al exterior, una fístula, o que ya sepamos que estaba infectado el sitio donde hemos puesto la prótesis. Radiológicamente, pues que haya absceso o gas después de un tiempo de la cirugía, o que haya un aumento de gas en imágenes seriadas después de la cirugía. Y en el laboratorio, pues la muestra biológica positiva sobre prótesis o tejidos en la zona. Y como criterios menores clínicos, pues los distintos tipos de presentaciones clínicas y una fiebre que no tenga otra causa. Radiológicamente hay unos signos indirectos, pues inflamación de tejidos, periprótesis, engrosamiento del intestino, y luego en el laboratorio pues un hemocultivo positivo sin otra fuente y alteraciones analíticas correspondientes pues eso, a infección. Y la primera recomendación que nos hace la guía es que una vez que se sospeche la infección, se haga una evaluación exhaustiva y se ordene pues, la clínica de acuerdo con los criterios, que es una de las que tiene mayor nivel de evidencia. Posteriormente, hablamos del diagnóstico por imagen, hace un repaso de las distintas sensibilidades y especificidades de las pruebas que hay disponibles y, bueno, porque si no va a ser muy densa, en resumen, la idea es que con una ecografía no va a ser suficiente, el TAC es la prueba de elección, si no es posible, la resonancia también podría ser válida, nos va a dar signos indirectos y a veces puede ser suficiente para el diagnóstico, pero si no, tenemos pues el PET como un criterio submax mayor de 8 hacia la infección. Y la combinación pues mejor es el PET para esa actividad biológica que nos indica infección asociado a un TAC que nos da una información anatómica que además es interesante o vamos, es básica para el cirujano para plantearse el tratamiento. Y con todo esto pues hacen un algoritmo diagnóstico que es un poco lo que ya hemos comentado. Sospechamos la infección en zona abdominal, torácica, en zona periférica, un TAC y si no, resonancia. ¿Que lo vemos claro? Pues ya paramos ahí. Que no, pues el PET. También está el SPECT, pero es una prueba que no está disponible en todos los centros y es un poquito más compleja de realizar. Nosotros, por ejemplo, aquí tenemos un PET-TAC que nos funciona bien y es lo que utilizamos. Respecto a el diagnóstico microbiológico, bueno, pues es clave. Se consigue en un 75-80% de los casos, pero es verdad que utilizando diferentes zonas de recogida de muestra. Ya veréis por qué en la siguiente diapositiva. Lo más frecuente, casos tan positivos, hasta el 58%, SAOs, enterobacterias, pseudomonas se consideran agresivos, más riesgo de reinfección y nos tiene que llevar a un tratamiento también más agresivo. S-epidermidis, Corynebacterium menos virulentos, los S-epidermidis además están en relación frecuente con infecciones de bajo grado que aparecen un tiempo después de la cirugía, asociadas al biofilm. Y no está bien establecido el papel de las resistencias antibióticas en la evidencia científica. Respecto a la toma de muestras, idealmente se tiene que hacer antes del inicio del antibiótico. A veces se puede, a veces no. Si el paciente está muy malito y séptico, hay que poner antibiótico empírico y ya se verá después. Lo mejor es la toma directa, pues un fragmento de la prótesis si se explanta, una aspiración, los exudados, aunque están en la zona directa de infección, también pueden tener riesgo de contaminación. Y las muestras indirectas serían los hemocultivos o, por ejemplo, la muestra de una herida quirúrgica. Tienen más riesgo de colonización y, como veis aquí, los hemocultivos preoperatorios son positivos en un 35% y coinciden con la toma intraoperatoria en 22-30% de los casos. Por eso, esa efectividad en determinar el patógeno de 75-80% depende de que la toma de muestra la hagamos en más sitios y por eso recomiendan al menos 3 muestras directas de la zona de infección mejor que muestras superficiales. Un breve apunte sobre la prevención, que es interesante también.
Para nosotros, para los cirujanos, no hay una evidencia respecto a una susceptibilidad mayor o menor a la infección de los distintos materiales protésicos de los que disponemos a la hora de hacer una cirugía vascular. Luego están los cuidados perioperatorios ya conocidos, normotermia, la asepsia, etcétera, la profilaxis antibiótica durante el procedimiento, tratamientos ante la incisión, cefazolina o vancomicina en caso de alergias, una nueva dosis si la cirugía se prolonga y cubrir durante 24 horas si implantamos la prótesis finalmente. Y esto es, bueno, en este centro básicamente esto es lo que hacemos. Y luego también es importante tener en cuenta que hay que eliminar focos de sepsis previamente, es decir, si podemos evitarlo, no operar a un paciente infectado, lo que pasa que a veces pues, tenemos una isquemia crítica o un riesgo de pérdida de extremidad y una infección concomitante y tenemos que hacerle un bypass al paciente igualmente. Y luego tener en cuenta la posibilidad de hacer profilaxis en portadores de prótesis cuando hacen procedimientos dentales invasivos. Luego, las principales líneas de tratamiento, pues lo que ya he comentado, antibioterapia de amplio espectro, idealmente dirigida al patógeno más probable. Hay que tener en cuenta la existencia de biofilm, las posibles resistencias locales a la hora de determinar el tratamiento ideal, valorar la cobertura antifúngica en caso de fístula y no hay consenso sobre la duración. Si lo hacemos todo por el libre y podemos quitar toda la prótesis, pues 2 semanas intravenoso y luego 2 o 4 semanas oral. Pero hay autores que hablan de 3 o 6 meses o de 1 año. Si no les operamos y no les quitamos todos, probablemente antibiótico de por vida. Esencial, el equipo especialista en enfermedades infecciosas. Un cirujano solamente no tiene capacidad de manejo de toda esta complejidad de cobertura antibiótica sin ayuda. El manejo multidisciplinar de estos pacientes es esencial. Y luego, la cirugía, lo que ya os comenté al principio. Lo ideal, la extensión de material, la reconstrucción arterial y el desligamiento de tejidos, la educación, el lavado, etcétera. Esto eran las consideraciones generales y ahora voy a hacer unos apuntes pues de las 2 zonas donde con más frecuencia implantamos prótesis nosotros, que es la zona aórtica y la zona periférica. Empezando con la zona aórtica, como ya os comenté, hay clínica específica, dolor, fiebre, leucocitosis y luego en las zonas de anastomosis, pues si hay una dehiscencia por la infección que se coma la sutura, un sangrado que puede llegar al shock hemorrágico, porque estamos hablando de que ahí sangra la aorta. ¿Qué opciones de tratamiento hay? Pues todo esto que veis aquí. Por un lado está el tratamiento conservador, que no es ideal, no tiene en general una evolución, pero a veces no podemos hacer otra cosa en pacientes que no están para meter en quirófano en cirugías que son muy agresivas. Existe la posibilidad del drenaje percutáneo, que sobre todo se recomienda para toma de muestras, pero no como tratamiento definitivo. La irrigación, incluso se puede hacer después de un drenaje dejando una sonda y metiendo por ahí material. La idea es reducir la colonización de la zona, que tampoco es un tratamiento definitivo. El tratamiento definitivo sería la cirugía. El explante de prótesis, que a veces se puede hacer completa y a veces no. La prótesis, cuando está medio suelta, es un signo indirecto de que esto está infectado. Hay veces que está más integrada. Hay ocasiones en que la prótesis está más suelta en un sitio y integrada en otro. Entonces, bueno, pues en función de lo que te encuentres, decides, ¿no? La zona suelta se quita bien, la zona que está integrada, a veces tienes más riesgo de iatrogenia, pues de abrir un asa o de lesionar una vena, por ejemplo en la cava, que está todo muy pegado ahí en la barriga, que pueda llevar a una complicación intraoperatoria seria o que ponga en peligro la vida del paciente, con lo cual pues es preferible dejar un tipo de prótesis y luego hacer la cobertura antibiótica contando con eso. Y lo mismo ocurre con el desfilamiento y retirada de tejidos. Sobre el papel, pues sí, lo quitamos todo, pero a veces el saco aórtico no lo puedes quitar entero porque está pegado lo mismo a la cava, la vena ilíaca o lo que sea. Y lo siguiente, después de limpiar y quitar todo eso, es volver a ponerle una arteria, porque es la aorta y necesitamos reconstruirle el flujo hacia las extremidades. Entonces está la opción de ponerle algo en la zona. La variabilidad de prótesis posibles pues es desde vena autóloga, arteria criopreservada, prótesis con rifampicina con plata, que no hay evidencia sobre unas mejor que otras, donde vena autóloga y arteria criopreservada siempre van a resistir mejor a la infección. Pero en cuanto al resto de prótesis, pues un poquito pues lo que haya disponible o lo que te parezca más adecuado, porque no tienes tampoco ninguna evidencia sólida que te diga vete por aquí o vete por allá.
Si hay pus, hay una fístula, hay algo en la barriga que no te convenza para dejar ahí la prótesis porque crees que el riesgo de reinfección posterior es importante, pasas a la extraanatómica. Vas a ir a una zona no contaminada, en la mayor parte de las veces es un bypass desde la subclavia hasta las femorales, que se tuneliza por un lateral del cuerpo, subcutáneo. Que lo que haces es que sales de la zona infectada, lo que pasa es que son bypasses que tienen una permeabilidad pues, menor y que hay riesgo de que se trombosen en un plazo medio largo que pueda llevar incluso a la amputación de una extremidad, por ejemplo. No hay una opción ideal, vamos. Otras opciones que se plantean a nivel quirúrgico es si lo hago todo de una vez o lo hago en 2 pasos. Idealmente, pues en 2 pasos porque supone menos agresión y son cirugías que no se prolongan tanto. Pues le hago tengo claro que voy a hacer una reconstrucción extraanatómica, pues le hago el bypass axilo-bifemoral unos días antes y luego le hago el explante. Lo que pasa es que esto a veces, como lo de recrear el material, ¿se puede o no se puede? Si, por ejemplo, tengo claro ya lo que voy a hacer, pues lo puedo programar. Si el paciente está estable, pues lo puedo hacer así. Pero si el paciente está inestable o si la cirugía forma parte del procedimiento diagnóstico que puede llegar a ocurrir, y de hecho luego os voy a comentar un caso nuestro en el que eso ocurrió, pues tienes que hacerlo todo en uno. Y luego también el manejo del muñón aórtico es importante. Si vas a explantar la prótesis y te vas a ir fuera, extraanatómico, es conveniente y están las recomendaciones específicas de la guía que se cubra ese muñón aórtico con una doble sutura con monofilamento resistente y que además se cubra con grasa abdominal para que ahí se genere inflamación y se disminuya el riesgo de degeneración de esa sutura y ruptura del muñón aórtico que puede ocurrir. Un poquito en función de todo esto que os he comentado, también presenta un algoritmo diagnóstico. Pues hay infección, sangra, sí, pues podemos ponerle una endoprótesis que siempre será una terapia puente porque vamos a ponerla en un lecho infectado y como decían los criterios Mayo, que eso es un criterio mayor de infección. Que no sangra y puede aguantar la cirugía, bien, pues entonces si hay fístula, si se puede tratar la fístula primero y luego hacer el explante, incluyendo, por ejemplo, un tratamiento puente también con una endoprótesis. Y si no hay fístula, pues vamos directamente a la explantación de la prótesis con las 2 opciones de reconstrucción in situ, como primera opción, si es posible, y extraanatómico. Y después pues está la cuestión de que va a tener que estar con antibióticos de manera prolongada y un seguimiento también de manera prolongada a largo plazo. Está la rama también que os he comentado de conservativo o paliativo más bien, de antibióticos, drenaje, irrigación y ver qué pasa. Entonces, un poquito redundando en esto que os estoy comentando, las recomendaciones, pues eso, drenaje percutáneo, bien para muestras, pero no como tratamiento definitivo. Lo ideal, quitar todo el material. Si se puede, reconstrucción in situ con material autólogo. Y luego, pues se puede utilizar todo, criopreservada, prótesis con plata, todo eso, pues con un nivel de evidencia no muy alto, pero es lo que ya os he comentado. Aquí os presento unas fotos de casos nuestros. En la primera lo que veis es una terapia preservada que estamos preparando para hacer una neoaorta, ¿vale? Se suturan pues, femorales extraídas de cadáver, a veces se puede retirar también la aorta final, las ilíacas, y al lado está una endoprótesis infectada que se explantó. Aquí también veis en las 2 fotos un saco aórtico con una endoprótesis dentro infectada antes del explante. Y bueno, pues esto es otra vez un poquito lo que ya os he comentado, las diferentes recomendaciones sobre los pasos que hay, las opciones que hay de tratamiento, ¿no? Aquí, pues con el mayor nivel de evidencia, que hay que hacer un seguimiento a largo plazo con imagen y que se cubra con grasa las zonas en las que se deja ahí, o que hay una fístula o que se deje el muñón. Y luego, bueno, pues ciertas recomendaciones técnicas como clampaje suprailiaco con balones en caso de sangrado, el tratamiento endovascular como puente si hay sangrado, y luego si hay absceso que se haga la reconstrucción extravascular, extraanatómica, bueno, un poquito lo que ya os he comentado.
Pasamos a la infección de prótesis periféricas, ¿vale? Esto es, pues, tratamientos a nivel femoral, como por ejemplo en atractomías femorales con CLASP que se comparte, como la foto que os enseñé al principio, o bypass, ¿vale? Aquí la clínica, sobre todo específica a nivel inguinal, un bultoma, que puede ser por un pseudoneurisma, por la infección, puede ser por un absceso. Y el origen también variado, como en el caso de la aorta. Puede ser una contaminación de la ingle durante la cirugía, sí, pero también puede ser una dehiscencia posterior que lleve a una infección durante el tiempo de cicatrización, o que sea un paciente de un grado 4 con lesiones tróficas que le hacemos el bypass para evitar la pérdida de extremidad, pero las heridas tardan en curar y llevan a una infección de la prótesis. Las opciones de tratamiento son similares a la aorta, los conceptos son los mismos, solo que pues en la pierna o donde sea, y que aquí existe la posibilidad de no tener que hacer una revascularización. En la aorta no puedes dejar a pacientes sin la aorta. En la pierna, pues a lo mejor el bypass originalmente se lo habíamos hecho con una claudicación y se puede retirar el bypass y que el paciente se quede con una claudicación y ya está. La cuestión es que si existe un riesgo de isquemia crítica, es decir, que el paciente se quede pues, con dolor de reposo, o vamos, que haya un riesgo de pérdida de extremidad, ahí sí hay que hacer la reconstrucción. Y lo mismo, venoautóloga, arteria criopreservada, prótesis de plata, con rifampicina, los pacientes de pericardio bovino, idealmente vena arteria criopreservada. Y luego, esto es verdad para la pierna y es verdad para la barriga, las arterias criopreservadas tienen una complicación específica que es la degeneración de la arteria, que llega a hacer aneurismas y que puede llevar pues, a la trombosis del bypass. Y esto añade pues, un seguimiento específico a este tipo de prótesis. Hay que hacer un seguimiento a estos pacientes por el riesgo de reinfección, pero además en el caso de una criopreservada por el riesgo de degeneración de la prótesis. Estas arterias criopreservadas no necesitan un tratamiento inmunosupresor, pero sí que tienen esa especie de reacción a largo plazo de degeneración. Y luego, en el caso de la aorta, hablábamos de tapar con grasa intestinal. Aquí lo que se puede hacer, si queda una zona abierta para evitar que la prótesis quede expuesta, que como recordáis en los criterios MAGI, que es un criterio mayor de infección, es la cobertura con un trapo muscular. Normalmente en las indias solemos hacer el sactorio, lo desinsertamos, lo giramos y lo ponemos sobre la prótesis para cerrarla. Y también se recomienda el uso de VAC tras un desviamiento, que hay una pérdida de sustancia importante para favorecer la cicatrización. Y un poquito, pues esto en la presentación de recomendaciones específicas de la guía, pues lo que ya os he comentado. Lo ideal, reconstrucción in situ con venoautóloga si va a llevar a una isquemia crítica, es lo que tiene mayor nivel de evidencia. Y luego, pues lo que ya os he comentado de que si no son pacientes o son pacientes, si no son pacientes aptos para cirugía, solo tienen una parte de la prótesis con sospecha de infección, pues se puede hacer un tratamiento más conservador, aunque la evolución no suele ser buena. El utilizar músculo para tapar, y luego las terapias de bueno, pues un poquito lo que ya os había resumido antes. Otras consideraciones que se reflejan en la guía y que quería comentar. Por un lado, han hecho una encuesta a los pacientes, preguntándoles un poquito, involucrándoles en el proceso, y las conclusiones a las que llegan es que consideran que no tienen una información suficiente antes de una cirugía de una prótesis vascular sobre el riesgo potencial de infección. Luego, cuando están en el proceso, sí que entienden bien la dificultad del diagnóstico y la complejidad del manejo, pero no son conscientes del todo de lo que les puede suponer en cuanto a agresividad y clínica, etcétera. Y proponen pues hacer como un hincapié en la información previa del riesgo potencial de infección cuando llevamos a un paciente a quirófano, que conozcan otros profesionales la necesidad de profilaxis y la sospecha diagnóstica, y ser conscientes de que lo mejor es un médico de referencia que en un proceso tan farragoso puede orientar un poquito. Y lo otro que proponen es, puesto que, como ya he comentado, la evidencia no es robusta, pues lo que nos daría más evidencia, que son los estudios randomizados, no serían posibles por una cuestión ética, no podemos poner el antibiótico a uno y a otro no y ver qué pasa,
sí que se podrían establecer estudios, registros amplios y multicéntricos que nos dieran un poquito más de solidez y proponen pues, varias áreas de estudio, entre otras estas que reflejamos, ¿no? La eficacia del tratamiento conservador, la mejor solución de irrigación antiséptica, el tratamiento endovascular con terapia fuente, el tiempo óptimo de tratamiento. Y con esto, pues, más o menos os he hecho el resumen, no de todo, pero bueno, de la parte que yo considero más interesante de la guía. He traído un par de casos clínicos que ejemplifican una infección protésica aórtica y una periférica de nuestro propio servicio recientes. No sé si estamos bien de tiempo para así. Vale, pues empezamos por el caso de la aorta. Es una mujer de 65 años, hipertensa, diabética y fumadora, que se opera en otro centro de un aneurisma de aorta abdominal abierto, una reparación abierta. Todo va bien y después tiene, pues un mes después, más o menos, o un mes y medio después, tiene un episodio de síndrome febril, no está muy claro, ingresan a otro centro, le hacen estudios, le hacen un TAC, parece que tiene una inflamación ahí periaórtica, pero está tan cerca de la cirugía que puede ser, pues sin más cambios postquirúrgicos, le ponen tratamiento y se va para casa. Parece que está bien, pero luego vuelve a tener otra vez fiebre y dolor epigástrico. Vuelve a ese centro, le vuelven a hacer un TAC, parece que tiene una inflamación en la aorta, hay una imagen fea y ya nos llaman para derivarnos a la paciente porque sospechan que puede tener un sangrado. Y llega y revisándolo todo, pues la paciente lo que tiene es una pancreatitis aguda y tiene esos signos de inflamación periaórtico. Se decide el ingreso para tratar la pancreatitis y empezar los estudios, pero ya con una alta sospecha de posible infección protésica. En inicio, la señora está bien, se soluciona la pancreatitis y puesto que estamos todavía un poquito cerca de la cirugía y el PET-TAC, si lo hacemos, nos puede confundir la inflamación postquirúrgica con la infección, decimos, bueno, pues no le dejamos antibioterapia porque no tiene fiebre y podemos esperar y le repetimos el PET-TAC en un periodo de 3 semanas, vigilando. Pero la señora hace clínica, hace febrícula y entonces hacemos el PET-TAC. En el PET-TAC se ve que capta, sin mucha duda, se ve que capta la zona de la prótesis. Hablamos de un submax de 8, por encima de 8 yo creo recordar de memoria, pero que era 15 la zona de la prótesis. Lo que pasa es que por el medio se ponen en contacto los que habían operado a la paciente en otra clínica y nos dicen que creían que cuando abrieron que aquella aorta podría tener un componente inflamatorio de base, un aneurisma inflamatorio y que a lo mejor lo que estamos viendo en las pruebas pues, es una inflamación previa de la aorta. Bueno, genera bastante duda diagnóstica, hay que darle muchas vueltas al caso, pero como tenemos ciertos signos que hacen que tengamos una sospecha alta, es una mujer joven, decidimos ir a por todas y decidimos la cirugía y la utilizamos, o el plan original es que sea parte del diagnóstico, es decir, vamos a ir a desde la barriga, ver qué hay ahí, si está todo muy integrado, como ya os comenté, se toman las muestras directas y nos vamos. Pero al final la llevamos a quirófano y acaba un trasplante protésico, una revascularización extraanatómica y bueno, una esquimiotomía por una lesión del bazo por las adherencias en la entrada, ¿no? Y eso os lo explico luego un poquito más con detalle sobre las fotos que tengo intraoperatorias. Entonces, siguiendo un poco lo que hemos presentado en la guía, pues eso, una sospecha abdominal, hacemos el TAC, no nos satisface, hacemos el PET-TAC. Aquí veis las imágenes del TAC con la inflamación periaórtica, veis que la zona de prótesis tiene un aspecto irregular, que a nosotros también nos llamó la atención, como de tronco interior, era una prótesis grande, casi te lleva a pensar como que tenga el aneurisma todavía íntegro, pero no, por fuera se ve el saco con calcio del aneurisma, pero es que nosotros lo cerramos cuando ponemos una prótesis para protegerla precisamente de las asas y evitar las fístulas. Y en el PET-TAC pues, se ve claramente la zona de captación aórtica. Y un poquito siguiendo el algoritmo diagnóstico, pues cumplimos el algoritmo terapéutico, cumplimos un poquito lo de la guía, ¿no? No tiene un sangrado, es adecuada para cirugía, pues nada, en principio no tiene fístula, decidimos el trasplante y hacemos la reconstrucción vascular.
Bueno, pues aquí os hablo un poquito de la cirugía. Cuando abrimos la barriga, bueno, entramos ya de inicio en esa cirugía, dos vasculares y un cirujano general, porque ya hemos por hecho que va a haber unas adherencias que van a requerir ayuda del cirujano general para manejo de todas las heces intestinales. Y de hecho, tenemos que el marco cólico levantarlo para poder acceder a la prótesis adecuadamente. En eso, como está adherido, hay pegaduras hacia el bazo se rompe, empieza a sangrar y hay que quitarlo porque no podemos controlar el sangrado. Seguimos y vemos que hay un montón de asas pegadas en la zona baja del saco aneurismático, en la zona de las ilíacas. Tenemos que acceder ahí porque si el objetivo es el desplante de la prótesis, bueno, el objetivo era de inicio ver cómo estaba aquello. Esas asas pegadas ya nos dan una mala impresión porque tenía todo el aspecto de una zona que si no tenía una fístula, desde luego la iba a tener en un futuro próximo. Entonces decidimos que vamos a abrir ese saco y ver cómo está la prótesis. Para abrir ese saco hay que despegar esas asas y se lesiona una asa. Que veis en la segunda foto hay un circulito con unos puntos, eso es el asa ya reparada. Y al abrir la zona de abajo de la prótesis, como ya os he comentado, que es un signo indirecto el hecho de que esté suelto, pues prácticamente se nos viene en la mano. Se abre la sutura y empieza a sangrar. Y decidimos pues, que eso ya lo damos por, tenemos la duda diagnóstica, podría ser inflamación, bueno, pues con todo eso ya consideramos que eso es una prótesis infectada y la vamos a tratar con una prótesis infectada con una posible fístula, porque si hacemos una reconstrucción in situ, esa zona de asa pues nos puede dar problemas. Con lo cual, empezamos el desplante de la prótesis. La zona de arriba, que es lo que se ve en la primera imagen, ya hemos retirado la parte de abajo del dato, de la prótesis de tela, y la zona de arriba estaba mejor integrada, pero como nos deja acceder, tenemos buen control de la aorta y el riesgo de sangrado y decidimos quitarla toda, que es lo mejor. Y en la segunda foto, como os comentaba, se ve la lesión en el asa y en el fondo esa cosa tan fea era el saco aneurismático en la zona donde estaba la prótesis suelta, que tenía pues muy mal aspecto. Al final, pues eso, retiramos todo lo que podemos del tejido, tampoco todo porque estaba muy pegado y había riesgo de lesionar algo más, y habíamos lesionado dos cosas, cerramos y pasamos a la revascularización extraanatómica. Hay que hacer un esfuerzo por tomar muestras, es la recomendación número 2, pues tomamos como 15 muestras y al final pues han llegado los cultivos, efectivamente tiene un cultivo positivo para un estafilococo anginosos y un fusobacterium. Se inició durante la cirugía primero vancomicina, después meropenicilina y metolid y ahora mismo la paciente ya está con ampicilina y metolidazol ajustado al cultivo. Y en el 7º día de cirugía, tiene de momento buena evolución. Entonces, bueno, pues aquí este caso es muy bueno para ejemplificar a veces la dificultad diagnóstica, porque a pesar de que tienes las pruebas, nunca estás seguro del todo, tienes dudas porque vas a meter al paciente en un lío y efectivamente la cirugía fue agresiva y tuvo sus consecuencias, sus iatrogenias asociadas a la terapéutica. Pero bueno, al final la sospecha diagnóstica se comprobó porque un criterio mayor, cultivo de la prótesis positivo, etc. Y luego el caso periférico, este no ha ido tan bien. Es un paciente de 75 años, pues un perfil vascular clásico, afectación arterial a todos los niveles, cardiopatía isquémica, enfermedad multivaso, carotida ilíaca, un aneurisma. Además en hemodiálisis, diabético, etcétera. O sea, pues, un cuerpo con una resistencia a las cirugías ya un poquito más dudosa. En marzo se le hizo una endarterectomía femoral común y una colocación de un parche y además le pusieron stents hacia la ilíaca y hacia la femoral superficial. Y en abril ingresa con un bultoma y fiebre, un bultoma en el derecho, la zona de la cirugía. Se hace un escáner en el que se ve pues, un absceso. Aquí ya no se hace un PET-TAC porque en este caso, el algoritmo como está es suficiente. No está claro si tiene pseudoneurisma, si es solo absceso. Bueno, al final se hace una punción, se drena material y se consigue un cultivo positivo con hemocultivos y con el absceso. Y se inicia el tratamiento antibiótico en función de esos cultivos. Con un S. aureus y un Bacteroides frágiles. Y aquí el tratamiento pues lo decide un poco el paciente por nosotros, porque, bueno, os enseño, este es el primer escáner con el absceso sobre la zona de la femoral del parche
y después del drenaje se hace un segundo escáner para ver qué opciones tenemos de tratamiento con él. Se ve que el absceso ha disminuido, pero bueno, es como también esas imágenes en las que se ve el stent y el nivel de calcificación arterial que hace que tengamos muchas dudas de qué podemos hacer a ese paciente para quitarle eso y volver a revascularizar. Porque las arterias calcificadas muchas veces son una contraindicación para la cirugía. No hay posibilidad de clampaje, no hay posibilidad de sutura, con lo cual a nosotros nos deja margen y encima ya tiene unos stents puestos en todo el eje, con lo cual ahí pues, tenemos muy poquito margen de maniobra. Como os he dicho, el paciente acaba decidiendo por nosotros. Ingresa el 21, el 27 tiene un sangrado urgente. Hay que meterlo corriendo y se hace una hemostasia del parche, lo que se puede. Bueno, pues no nos da mucho margen y el 29 otra vez. Se vuelve a hacer un refuerzo de sutura y vuelve a sangrar al día siguiente. En este caso ya se hace un recambio completo del parche intentando pues eso, eliminar el material y ver si con esto nuevo aguanta y se pone vancomicina local. Y a los pocos días, a pesar del recambio protésico, vuelve a hacer un sangrado. Lo bajamos a quirófano y se ha comido otra vez la sutura en la infección. Ya habíamos valorado al paciente por el medio, no veíamos claro que hubiese una opción quirúrgica programable de revascularización, por lo que os comenté, tanto por el estado del paciente como por el estado de las arterias. Y visto lo visto, no ha aguantado con el recambio del parche, que era un tratamiento entre quirúrgico y conservador, y se decide la ligadura del eje femoral, se genera una isquemia de la pierna, que le cerramos totalmente el eje para evitar el sangrado, y pues, se decide un tratamiento paliativo de confort, se deja de hacer la hemodiálisis y se muere a los 3 días. Bueno, pues yo creo que estos dos casos ayudan bastante como a solidificar un poco todo lo que hemos comentado sobre el manejo de la infección de prótesis. Además, bueno, pues revisándolos se ve que más o menos nosotros actuamos un poquito siguiendo también esas pautas terapéuticas. Y las conclusiones finales que me gustaría que os llevaseis a casa pues son que aunque no es muy frecuente que tiene un alto nivel de sospecha en pacientes portadores de prótesis cuando presentan esta clínica infecciosa, es decir, un paciente con una prótesis y clínica infecciosa, siempre hay que descartar una infección protésica, porque las consecuencias de una infección protésica son tremendas y si podemos ir por delante, mejor. Que tenemos los criterios MAGIC para ayudarnos un poquito en el fárrago de tomar del diagnóstico un poquito más certero, el TAC y el PET-TAC como pruebas de imagen más relevantes, la toma de muestras exhaustiva y en más de una localización. Hay que asumir incertidumbre diagnóstica y terapéutica porque no hay evidencia robusta, como ya os he presentado. Hay que adaptar el tratamiento a cada paciente porque son muchas variables las que hay que tener en cuenta. El equipo multidisciplinar es esencial, por eso os pongo la foto de la interconsulta, porque claramente necesitan varias cabezas dentro del propio servicio y de otros servicios que interaccionan, interna, radiología, etcétera. Y, bueno, pues como añadido, el tema de la información adecuada al paciente, que refleja en la guía, que a mí me parece bien, estoy de acuerdo, lo que pasa es que también es cierto que creo que tenemos una capacidad de informar al paciente de lo que puede venir relativa, porque uno cuando se va a operar en una prótesis, pues le puedes explicar las complicaciones, pero bueno, no siempre vas a asumir que te va a ocurrir a ti, pero al menos hacer el esfuerzo, yo creo que estoy de acuerdo que hay que hacerlo. Y esto es todo. Espero que no haya sido muy denso y muchas gracias.